¿Cómo le entro a esto? Bueno, pues hay dos, y grábeme, don David, hay dos colegas a los que respetamos y admiramos. Podemos tener diferencias, pero nos seguimos respetando y admirando. Ayer soltó el reto Ricardo Sevilla a Julio Cerroa por lo que escribió Julio Cerroa en redes sociales para debatir con altura. Y me comuniqué directamente con Julio Cerroa, hay que decirlo, Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, Julio Cerroa, reportero independiente, y le propuse que se debatiera aquí en Sin Censura y me dijo, va, jalo. Después me confirmó Ricardo Sevilla y aquí estamos ante esta posibilidad de debatir entre, insisto, dos colegas a los que admiro y respeto y quienes han ya por mucho tiempo contribuido para la audiencia de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, Julio Cerroa. ¿Cómo te va? Gracias por aceptar el debate aquí en este espacio. ¿Qué tal, Vicente? Gracias aquí para debatir con Ricardo Sevilla. Listo, espero que no sea una paliza que me dé. No, ya prometió Ricardo Sevilla que no va a haber sangre, ¿no? Profesionalmente hablando. Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Gracias por aceptar el debate. ¿Qué tal, querido Vicente, público? Buen día, Julio. Un placer debatir contigo y estás tergiversando ya de entrada. No dije que te iba a dar una paliza. Ve el contexto, así que hay que entrarle como debe ser, en corto y por lo derecho. Saludos. Oigan, a ver, primero, antes de que entremos, hay que decir que todo se da, la controversia se da por el caso de Julio Astillero, por la respuesta que Julio Astillero da a la encargada del segmento ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Tu respuesta o tu opinión, Ricardo Sevilla, y la opinión de Julio a tu opinión. Bueno, para empezar con opiniones, ¿qué piensan? Y les voy a pedir que seamos lo más cortos y concisos en nuestras respuestas para irnos uno y uno. ¿Qué piensan de que Julio Astillero ya pidió su derecho de réplica, ya le concedieron el derecho de réplica y ya confirmó también que va a estar el próximo miércoles en la mañanera? Déjame iniciar contigo, Julio Cerroa. ¿Qué piensas de esto? Es positivo, pero creo que se equivocan por ahí quienes creen que cada vez que hay una inquietud de un periodista, de un columnista, se debe asistir a la mañanera, que es la única vía para, pues, aclarar asuntos. Creo que no es la única vía, hay muchas vías, y no se puede uno estar, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en Canadá, me dicen a mí, pues, si no te gusta esto, ve a reclamarle al presidente ahí a la mañanera. Y así es el caso con muchos periodistas, que si no les gusta la opinión de ciertos periodistas, vayan a la mañanera y desestiman lo que se dice, el argumento que se está tratando de hacer. Qué bueno que lo acepte, pero creo que la mañanera es muy, pero muy importante, y vamos a hablar más adelante, espero, sobre la mañanera, pero no es el único foro para aclarar asuntos de índole política, en este caso, en el caso de Julio Astillero. Ricardo, ¿tú qué piensas de esto que planteo para empezar? A mí me parece que Julio quiere reflectores, los va a tener y listo. Coincido en esa parte con su tocayo Julio, con Julio Cerroa, porque el derecho de réplica no significa que te tengas que apersonar ahí en la mañanera. Ya lo hizo primero con muchísima vehemencia, y que eso desencadenó este desencuentro entre Julio Cerroa y tu servidor, porque a través de 6 tweets ya dio respuesta. Ayer dio respuesta otra vez y ha estado dando respuesta tras respuesta y convocando pues a sus amigos, a sus colaboradores, y como dice Julio Cerroa, o como me dijo, a mí se vale. Por supuesto, a mí me parece que los reflectores ya los tiene, que ha puesto ahí su trabajo. Yo, como dije aquí en Sin Censura, me parece y sostengo que Julio Astillero es uno de los personajes dentro del periodismo más sagaces, uno de los interlocutores
con más prontitud en las respuestas, un equilibrista verbal. Podía haberlo escrito en un medio de comunicación, por ejemplo, en La Jornada, en su columna, y ahí está ya ejerciendo su derecho de réplica, que además es constitucional. Yo quiero ver cómo se comporta. Ojalá no incurra en los asuntos que muchos compañeros pues hacen, ¿no? No les importa ya lo que van a exponer, sino que la gente los vea. Por el asunto de la popularidad. Ahorita el periodismo lamentablemente ha dejado un poco de lado el tema de la veracidad, de los argumentos, de la información en sí misma, para pues ganar suscriptores, ganar audiencia. Lo veo bien. Bueno, a ver, de hecho, este tuit que publica Ricardo Sevilla genera toda la controversia con Julio Cerroa. Dice Ricardo Sevilla, Julio Astillero dice que Vilchis carece de autoridad, representa al Tribunal del Santo Oficio Periodístico y la llama comisaria, imprecisa, tropezante, tendenciosa y demagógica. Así su periodismo con credibilidad no queda rasgarse las vestiduras. A lo que Julio Cerroa retoma y dice, el señor Ricardo Sevilla ya se perdió, no le gusta que ni con el pétalo de un tuit se toque a la 4T, pasó de operador de la Operación Berlín a operador mediático de la 4T y se vale. A ver, Julio Cerroa. Así es, y creo que ahora sí lo sostengo, creo que no hay ninguna sorpresa ahí. ¿Y por qué? Primero, debo felicitar a Ricardo Sevilla por su labor en revelar quiénes estaban detrás de la Operación Berlín, pero él mismo lo describe en su artículo o en las entregas que hizo, las entrevistas, que él operó, trabajó y cobró, hasta lo que yo tengo entendido, en esa Operación Berlín, que era, ¿cuál era la Operación Berlín? Pues desprestigiar, manchar, calumniar al presidente. No sé qué pasó exactamente y por qué decidió revelar lo que reveló, lo cual es muy positivo, pero Sevilla, el señor Sevilla, trabajó, se benefició económicamente de manchar la reputación del presidente, del hoy presidente. Hoy, hasta lo que yo tengo entendido, colabora en Regeneración Nacional. ¿Y qué es Regeneración Nacional? Pues es el periódico oficial del partido en el gobierno, y lo cual no tiene nada de malo, es normal, pero yo creo que no puede ser o se puede autonombrar, no sé si lo haga, que es un periodista independiente porque trabaja, colabora, no sé si cobre, por eso es la pregunta, que si era pro bono o había ahí un pago, pero más allá si hay pago o no, pues él está del lado del partido oficial que es Morena, y lo cual no es ningún delito, es normal en una democracia que los partidos políticos tengan a sus medios y que esos medios tengan a trabajadores que echen para adelante la agenda del partido, en este caso Morena, que es el partido oficial. Me decía Ricardo que yo era el tipo que no sabía quién era la revista Vuelta. Y sí, soy muy ignorante en muchos temas, en mil cosas, no sé muchas cosas, debo aceptar, el señor Sevilla es un escritor, periodista, tú, Vicente, eres periodista, yo soy simplemente un reportero, ciudadano, no tengo formación de periodista. Lo que hago, lo que me gusta a mí, y lo he hecho desde hace tiempo, es enfocarme en revelar pagos a periodistas, lo he hecho desde hace mucho tiempo, y pues si ponemos las credenciales del señor Sevilla o las mías, pues sí, el currículum del señor Sevilla es mucho mayor, más amplio, etcétera, pero creo que pues es claro, no hay ninguna ofensa y estaba un poquito dudando si era necesario un debate, porque pues creo que no hay ninguna mentira de mi parte, y sí, me equivoqué y soy un mal moderador, creo que Vicente lo está haciendo mejor. Oye, antes de escuchar la versión y la respuesta de Ricardo Sevilla, quiero precisar, Julio, que no se llama Regeneración Nacional el medio, se llama Regeneración MX, y que no es ni tiene nada que ver con el periódico Regeneración de Morena. Regeneración MX es un medio independiente, insisto, que nada tiene que ver con el periódico Regeneración, y nosotros orgullosamente tenemos a colaboradores de ambos medios. De hecho, el director del periódico Regeneración es Jorge Gómez Naredo, quien también colabora con nosotros, y el otro medio al que tú te refieres, en donde
es coordinador de opinión y de investigaciones especiales. Ricardo Sevilla es Regeneración MX, del que es director editorial Enrique Quique Legorreta. Nada más para aclarar esta imprecisión que mencionaste, Julio. Ahora sí, Ricardo Sevilla. Pues mira, Julio, Vicente, ya me ganaste el argumento, la contrarréplica, porque efectivamente, y para que quede muy claro, Julio, Regeneración MX, como dice Vicente, es una cosa, es el portal de noticias donde yo coordino la parte de opinión y la parte de investigaciones especiales, y no tenemos nada que ver con Morena, ni con su órgano informativo, en este caso la publicación de Regeneración, que es un periódico que se edita, hasta donde entiendo, de manera mensual. Y para decirte más, yo he colaborado en Polemón, conozco a Jorge, hemos platicado, pero no tengo nada que ver con el partido Morena, no conozco a Mario Delgado, jamás en la vida me he cruzado con él, ni he platicado, no tengo nada que ver, de modo que con Morena nada, no soy operador político de la 4T. Lo que me llama la atención es que me digas que estoy perdido. Dices tú, ya se perdió. Este verbo es peligroso, el verbo perder. ¿Por qué? Tú lo estás empleando porque dices que a mí no me gusta, que yo no tolero que se toque a la 4T ni con el pétalo de un tuit. Así lo dijiste y a eso quiero responder. Porque si tú ves Regeneración MX, los contenidos que hay, Alejandro Rosado publicó un texto muy crítico contra Morena. Yo mismo, ayer, publiqué un artículo con datos muy precisos sobre quién es Germán Martínez. Yo creo que Germán Martínez es indefendible. Sin embargo, es parte de Morena. Es senador plurinominal por Morena. Entonces, crítica, no solamente hago crítica, hago investigación y hago señalamientos en contra no solamente de ese personaje, sino de muchos otros. Pero el trabajo que yo realizo no tiene nada que ver con la víscera. E imagínate, para decirte algo más, retomar esto que generó este desencuentro, me parece muy relevante, porque tú entraste, digámoslo claramente, sin ser invitado, algo donde yo había puesto las cosas, me parece, en su justa dimensión. Dije en un primer tuit, seamos tajantes, Julio Astillero es desde hace décadas uno de los interlocutores más sagaces del periodismo. Dije eso y dije más, porque lo recuerdo precisamente debatiendo con Ciro Gómez Leiva en un foro en Televisa que coordinaba Broso el Payaso Tenebroso. Ahí vi una polémica que tuvo con Ciro y le puse una paliza. Eso lo reconocí. Pero yo no puedo ver las cosas en blanco y negro, Julio. Por otro lado, no lo denosté, no lo desacredité y no me siento perdido porque dije, citando a Julio, él dijo, carece de autoridad, representa al Tribunal del Santo Oficio Periodístico, pero además la califica de comisaria, de imprecisa, de tropezante, de tendenciosa y demagógica. Y además se obsequia Julio Astillero un autoelogio. Dicen que el elogio en boca propia es vituperio. Él dice, periodismo con credibilidad. Nos vemos aquí en el periodismo con credibilidad. Te estás autoelogiando. Entonces yo traté de ponerlo en sus justas dimensiones. Ni denosté a Julio ni a Vilchis. Simplemente cité. Si a ti te da la impresión de que eso me había perdido y que por ende era yo un operador mediático de la 4T, me apena muchísimo, pero ya te estoy demostrando que no tengo absolutamente nada que ver. Yo pensé que ibas a llegar aquí con videos y que ibas a exponer mi relación con algunos personajes siniestros y que recibía yo maletas de billetes. A ver, déjame entrar aquí, porque Julio Cerroa también escribe en Twitter. Me pregunto si Ricardo Sevilla, ex operador de la Operación Berlín, ahora trabaja pro bono o también cobra, pero ahora en Morena. Es pregunta. ¿Respondes, Ricardo?
Sí. Yo había dicho, cuidado con eso, y lo dije aquí en Sin Censura, porque, primero que nada, no tienes por qué anunciar que se trata de una pregunta si le pones los signos de interrogación. Entonces, en ese sentido, me pareció muy penoso. Por otro lado, insisto, ojo y cuidado con eso, Julio, porque hoy como nunca, en la historia de la humanidad, todas las expresiones que publicamos en el ciberespacio, llámense redes sociales, las que tú quieras, Instagram, Facebook, las que quieras, tienen una dimensión importantísima y no nos damos cuenta de eso. Entonces, tú eres un periodista de investigación, así lo has dicho, ya vi yo que publicabas en Proceso, te felicito por eso, pero hay que tener ojo con eso, porque el hecho de que yo haya trabajado en Excelsior, que yo haya trabajado en la Operación Berlín, que tú hayas trabajado en Proceso, no nos exime de cometer dislates y ser trompicantes. Entonces, tú defendiste, o quiero entender, asumiste la defensa no pedida de Julio, e imagínate, yo te he visto expresarte y he leído la serie de comentarios que te endilgan y que te califican y que te achacan, y yo no los comparto. ¿Por qué? Yo no digo que tu programa sea el Tribunal del Santo Oficio de Roa. Si yo te llamara el comisario Roa, el impreciso, el tropezante, el trompicante, el tendencioso, el demagógico, porque no tienes una fluidez en la expresión, entonces tú dirías, ¿qué óvole? ¿Qué tiene que ver que yo me ponga nervioso a la hora de exponer mis asuntos con lo que estoy presentando? Y eso fue lo que yo traté de poner. No necesitamos ser equilibristas verbales, cirqueros de la palabra, como fue el caso en la disputa que tuvo Vicente con Marco Levario. Marco Levario, pues es un orador hueco, pero está descalificando permanentemente. Yo no comparto eso, no me presento aquí con la espada desenvainada, sino simple y sencillamente a debatir contigo unas posturas muy claras y un debate con las ideas. No te descalifico, sí me parecen penosas y descuidadas ciertas expresiones, y lo quiero puntualizar porque el lenguaje, Julio, si somos periodistas o nos jactamos de eso, lo tenemos que dominar. No importa que sea un tuit, no importa que sea un texto en Facebook o en la red social que quieras. ¿Por qué? Porque le estás escribiendo en la computadora, en el teléfono, y tienes que poner puntos, comas, etcétera, porque no se valen las preguntas retóricas. Si yo te digo, eres un tonto, ahí tiene la respuesta. Entonces, cuando tú dices, yo me pregunto si es un operador pro bono, ahí estás dando la respuesta, y es una imputación que me parece muy grave si no la puedes sustentar. Entonces, de ahí partimos, Julio. A ver, Julio Cerroa, ¿llevaba jiribilla, llevaba venenito la pregunta o no? No, porque de hecho alguien me preguntó en Twitter y le respondí que si no recuerdo exactamente qué me preguntaba, le decía, no, es pregunta, y qué bueno que lo aclare Ricardo Sevilla, pero hay dos cosas que son ciertas. Uno, que trabajó, se benefició económicamente de la Operación Berlín, pero qué bueno, repito, qué bueno que él haya decidido ventilar, ser el whistleblower de esa Operación Berlín. Cuántas cosas no sabemos hoy gracias a Ricardo Sevilla al exponer esa operación. Y sí, qué bueno que precisa que no es lo mismo Regeneración, el periódico oficial de Morena, y el portal regeneración.mx. Sí, reconozco torpemente, yo asumí que era lo mismo, pero hay que decir, regeneración.mx se carga con la línea gobiernista, y lo cual se vale, es normal. A mí me sorprende, y me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en el programa La Voz de Julio, cuando invito a personas cercanas al PAN o que están totalmente anti López Obrador, siempre se excusan y no se asumen como derecha,
lo ha hecho el mismo Pedro Ferriz Hijar, Desiree Navarro, que estuvo en un debate. Es decir, hay que ser claros. Yo, por ejemplo, me presento como una persona progresista, la voz progresista en YouTube. Desde siempre he creído en la izquierda. En 2015, 2016, en la época de la Operación Berlín, yo no tenía ninguna dudas, y se vale cambiar, muchos personajes que están hoy en la 4T han estado en el PAN, en otros partidos, el mismo Germán Martínez ha sido panista, a hoy ya no sé, pero pues apoyó al presidente, y pues creo que no hay nada de malo. Sobre el tuit al que hace referencia, donde creo que es la razón del debate, yo coincido con las críticas de Julio Astillero, y tú sabes, Vicente Serrano, que yo no soy fan de Julio Astillero. De hecho, Julio Astillero no le gustó, porque revelé en su momento que el gobierno de San Luis Potosí le pagaba, se enojó mucho, y tú, Vicente, sabes que no me tolera, que me detesta. Entonces, yo no defiendo a Julio Astillero, Julio Hernández, sino que para mí ahí lo importante es los calificativos que usó contra la representante o vocera de quienes quieren las mentiras, y para mí esa persona no debería estar. Me pregunto si el señor Sevilla cree que una persona como ella, porque estamos hablando de las primeras ligas, que es la mañanera, y creo que esa persona no es la persona indicada. Perdón, pero no es la persona indicada, y no es que yo me dé golpes de pecho y me crea puritano, pero yo revisé, hice mi trabajo, me puse a revisar lo que ha escrito en tweet esta persona, y tiene un lenguaje, una obsesión, está obcecada con las personas gordas, feas. Hay un tweet donde alguien le dice: tal vez deberían agarrar a todos los pinches nacos, mandarlos a una isla y aventar una bomba. Le comentan a ella. Y ella responde: I agree. Es decir, yo estoy de acuerdo. Creo que este tipo de personajes, algunos dirán, pero es que fue hace tiempo, hace 5 años, 10 años, etcétera. Pues yo creo que este tipo de personas, donde cree que a los nacos hay que desaparecerlos, no tiene cabida en la 4T. Y yo no soy porrista de la 4T, yo simpatizo con el proceso de transformación, pero no soy porrista. Pero creo que lo que ha dicho el presidente, que este tipo de personajes, no refiriéndose a ella, no tienen cabida con ese lenguaje vulgar, penoso, además de que su labor como vocera del Quien dice la mentira, pues no está al nivel que debería estar una persona como Genaro Villamil, que sería la persona para mí indicada en esa posición. Y me pregunto si el señor Sevilla puede criticar libremente a la señora García Vilchis, o pregunto si el señor Sevilla tiene la libertad para criticar a Carlos Pozos por Molécula, o Sandy Aguilera, o todos los corresponsales de la mañanera que van ahí a aplaudir, a aludar al gobierno. Yo no tengo ningún problema en criticar a los Florets, a los Dórigas, ya lo he hecho de toda la vida, pero tampoco tengo problema en criticar a estos personajes. El caso concreto de Demián Duarte, que recibió, no sé si todavía reciba dinero público de Claudia Pavlovich, gobernadora priista, de la alcaldesa de Hermosillo, morenista. Yo no tengo problema en cuestionar no solamente a los que están en contra del gobierno, pero también a los que a nombre del gobierno o aplaudidores del gobierno pues sacan ventaja. Para mí no hay problema. No sé si, repito, la pregunta es directa al señor Sevilla, si tiene él la libertad, al ser colaborador de Regeneración.mx, que no es lo mismo que el periódico Regeneración, si tiene esa libertad de cuestionar a estos personajes. Ricardo. Nerviosa, lo he dicho aquí en Regeneración, que le hace falta preparación, que incluso lo he dicho, lo he escrito en tweets. Me gustaría que revisaras todo el historial de tweets que tengo, porque he dicho eso y he dicho más. He dicho que se ha puesto nerviosa, que le falta preparación, que quizá debería de estar viendo otras notas que incurren en las fake news, en la desinformación. Y por supuesto, ahora, el hecho de que yo la critique no significa que avale que alguien diga que eso es el Tribunal del Santo Oficio periodístico, porque además ella es la directora de las redes sociales, no es la responsable del foro. Responsable del foro
es el presidente. Entonces, si tú, Julio, consideras que Genaro Villamil podría estar ahí, que él tiene su propio puesto, o tú, pues a lo mejor podrían ir a pedirle esa oportunidad a López Obrador y decirle, bueno, pues me autopromuevo y quiero que yo estar en ese espacio, ¿sí? Entonces, yo no avalo las posiciones maniqueas. No estoy de acuerdo con tu planteamiento en blanco y negro. Eso no lo comparto en absoluto, porque me parece que tiene que ver más con el amarillismo, con la exposición mediática, y eso no debe ocurrir en el periodismo. Y sobre todo tú y yo, Julio, que somos de la vieja guardia, estamos, sí, ante gente irresponsable en las redes sociales. Tú preguntas también si yo estoy de acuerdo con los planteamientos y las preguntas que se realizan en la mañanera. No, en absoluto. A mí todos estos proemios, todos estos prólogos, antes de hacer una pregunta, de dar prácticamente un 5 minutos de soliloquio, me parecen infames. A mí me gustan las preguntas precisas, directas. Bueno, pero no estoy de acuerdo. Entonces, no tenemos en ese sentido puntos en desencuentro, pero sí, cuidado con incurrir en el amarillismo, en la desinformación y en calificar y presentar las cosas en blanco y negro, porque eso es presentar los argumentos en un sentido binario, dos opciones, arriba, abajo, blanco y negro, y toda la escala de valores de colores, ¿dónde queda? No estoy de acuerdo. En una pregunta que no les he hecho a ustedes por separado, hoy lo pregunto. ¿Podemos quedar de acuerdo que el enemigo no está aquí? Que tenemos muchas, y digo, no es que no le quiera entrar a la controversia, pero hasta me siento de alguna manera incómodo porque veo que estas cosas no dan para un debate como la gente piensa que son los debates de sacar sangre y sacar chipote y bofetadas. Yo creo que estas son oportunidades para el debate sobre los temas y los personajes que sí ameritan ser exhibidos. ¿Estarían de acuerdo ustedes en que el enemigo no está aquí y que tenemos muchos otros personajes que exhibir y muchos otros temas que abordar que para el bien de la audiencia? Por ejemplo, te pregunto a ti, Julio Cerroa. No coincido contigo, Vicente, y sí coincido mucho con Ricardo en que no todo es blanco y negro, y creo que ese es el problema en los extremos. Por ejemplo, en el periodismo todo es blanco y negro. Tenemos a los medios pro AMLO, donde ponen al presidente como casi un dios, perfección, no hay ningún problema, cualquier crítica es complot, no se vale, es la derecha. Y por otro, pues ya tenemos a los medios anti López Obrador o anti 4T, pues que no importa lo que se esté haciendo, pues ellos tienen una agenda muy clara, y no va a importar si está bien o mal el gobierno, ellos siempre van a ser críticos, y ya sabemos por qué son, porque han sido afectados. Por supuesto, coincido al 100 con Ricardo, que todo es blanco y negro. Y dice Vicente que el enemigo no está dentro. No sé exactamente a quién se refiere, pero yo soy crítico, más que periodística, yo diría que soy crítico de los medios y periodistas, pues no sé quiénes sean los enemigos o no, yo no tengo enemigos, pero, por ejemplo, el caso concreto, y no quiero ser irrespetuoso, el caso de Carlos Pozos, Lord Molécula, corresponsal en La Mañanera. Para mí, la verdad, me apena. Y creo que el presidente Julio, no te voy a limitar con lo que tengas que decir, pero yo te recuerdo que el debate se dio por cuestionamientos que tú hiciste de Ricardo Sevilla y de Ricardo Sevilla que te hace cuestionamientos a ti.
Me parece de muy mal gusto, desde mi perspectiva, obviamente, puedo estar equivocado, que se hable de otras personas que pueden debatir contigo, que pueden enfrentarse contigo, pero que en este momento no están conectadas. Y digo, no es muy difícil armar un debate, si así lo consideraras tú y lo considerara Carlos Pozos, para que te enfoques en ese tema. Y no estoy defendiendo a Carlos Pozos, simplemente lo estoy poniendo en perspectiva. Ahora, tú dices que hay blanco y negro, pro AMLO, contra AMLO. Entonces, ¿tú qué eres? Mira, déjame repetir, y creo que este problema ya lo tuvimos, y creo que te soy sincero, haces mal, y te lo he expresado personalmente, en el caso de Demián Duarte, cuando, pues, desde mi punto de vista, tú, pues, no te incomodabas de que era un chayotero o recibía chayotito. En este caso de Carlos Pozos, y me apena decirlo, y ya tuvimos el problema cuando yo denuncié en tu programa a Edwin Granados. No te gustó porque, pues, no se pueden tocar en tu programa a los comunicadores, que son comunicadores, que están a favor del gobierno, pues es diferente. Pero podemos hablar de Loret, podemos hablar de López Dóriga, pero cuando se tocan a personajes afines al gobierno, ahí sí dices, aquí eso, llámales, eso es asunto de otro programa, es asunto personal, es una vendetta tuya. Es que, no, Julio, a ver, te voy a tumbar tu discurso. ¿Qué documento, qué prueba puedes presentar contra Carlos Pozos pero es que para eso sobre algún dinero? Y es que para eso voy. Porque tú has presentado documentos sobre Loret, has presentado documentación sobre Riva Palacio, has presentado documentación sobre López Dóriga, has presentado documentación sobre lo que tú quieras, pero no has presentado documentación sobre Carlos Pozos. Por eso no te puedo permitir que arremetas contra alguien que no está aquí, pero sobre todo porque no tienes pruebas. Entonces, si yo decido hablar de Pascal Beltrán, porque está no ahí, no lo puedo tocar, es que hay que ser sinceros, Vicente, y no quiero debatir contigo porque la idea es debatir con Ricardo Sevilla, y estaba hilando una idea y mencionaba a Carlos Pozos, no por que sea ocioso, porque sea algo personal, sino para preguntarle, y es que era la pregunta. Yo quería preguntarle a Ricardo Sevilla, porque escuché que fue muy crítico de Jorge Ramos cuando vino a la mañanera, y mi pregunta a Ricardo Sevilla, y por eso hablo de Carlos Pozos, Lord Molécula, que desde su punto de vista, Ricardo Sevilla, ¿qué opina? ¿Cuál es su impresión? ¿A qué le beneficia si nos decimos que estamos en favor o simpatizamos con la 4T, con la transformación? ¿Qué le beneficia más al presidente? ¿Tener a un Carlos Pozos, Lord Molécula, o un intercambio como el que sostuvo con Jorge Ramos? ¿Quién gana más? Esa es mi pregunta. Y discúlpame, Vicente Serrano, que no te guste que toque a ciertos personajes, pero pues así soy. Ricardo. Sí, bueno, yo te iba a preguntar, Julio, si entonces ya me voy, porque ya me parece que ahora el perdido eres tú, ya te fuiste contra Vicente. Yo creo que hay que respetar también las formas de la casa, y se puede y se debe debatir en los términos incluso más álgidos, más apasionados, pero siempre con respeto, también con mesura y presentando argumentos, y no patear el balón. Yo no sé, conozco a Carlos Pozos porque lo he visto ahí, pero no me he asomado a su trabajo, ni estoy enterado si hace preguntas a modo, si lo soba, si no lo soba, no, la verdad es que yo estoy tan ocupado en realizando mi propio trabajo, mis investigaciones, y no es que yo ando buscando la anuencia del público, de modo que opinar sobre alguien que no conozco, así como opinar abuela pluma sobre tu trabajo, no. Conocí un trabajo ayer que te estuve googleando, como se dice. Vi algo muy interesante que dijiste sobre Ricardo Rafael, sobre la esposa de Ricardo Rafael, y eso me pareció muy bien. En un video que presentas en YouTube, sales con unos papeles y dices que la esposa de Ricardo Rafael tuvo contratos en CONAPRED, etcétera. Hay que abundar en esa investigación. Me parece un buen hilo conductor.
pero esa me parece la labor. Más allá de estar opinando y llamando a este periodismo, bueno, yo ni siquiera le llamaría periodismo, sino sensacionalismo, amarillismo, con tal de que las audiencias nos volteen a ver, porque somos muy contestatarios y porque somos muy iridentos. No, ahora, para lo que tú me dices, que yo me beneficié de la Operación Berlín, nunca dije que no. Cobré y me pagó Coppel y mostré las facturas, pero también trabajé en la Iglesia Universal del Reino de Dios de Pare de Sufrir, pero también trabajé en Grupo Imagen y me pagaba Olegario Vázquez Aldir, Olegario Vázquez Raña, y también trabajé en el periódico La Razón y me pagaba pues el dueño, que es un empresario muy siniestro del Estado de México, priista. También escribí en Contrarréplica y pues es de Miguel Ángel Mancera. También escribí en Interjet y era de Miguel Ángel, de Miguel Alemán Magnani. Entonces, yo te digo nuevamente, no hay que rasgarnos las vestiduras porque todos los medios de comunicación tienen intereses. Y eso lo sabes tú perfecto, porque si bien es cierto que saliste de Proceso, eso no exime que Proceso, pues estuvo Carlos Marín, que está Rafael Rodríguez Castañeda, que estuvo en su momento el padre Maza, que hay gente también que salió ahí muy mal y que es muy irresponsable. Pascal Beltrán del Río, ahora que lo mencionas, salió de Proceso. Entonces, tú me dices, bueno, te beneficiaste de eso, pero tú te beneficiaste también de Proceso y de quien estaba detrás de Proceso. Hoy detrás de Proceso, pues está también la familia Zavala. No hay que olvidar que Scherer, pues es la pareja del hermano de Margarita Zavala. Entonces, si nos vamos a poner en eso, pues yo he trabajado sí para muchas personas, hasta para Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Porque trabajé en el Fondo de Cultura Económica que dirigía Miguel de la Madrid. Entonces, no nos pongamos puristas. Yo creo que, Julio, la obligación imperativa del periodismo es probar y comprobar. Y yo creo que lo que hice fue una mea culpa. Y hoy estoy denunciando, pero no de hoy, desde hace mucho tiempo, todas estas cosas. Y soy crítico de todo. Y si veo que el presidente de la República de pronto se vuelve calderonista, pues me voy. Si veo que hay gente siniestra metida en Morena, pues lo digo. ¿Por qué? ¿Qué sucedería? Pues me quedaría yo sin chamba, como ya no tengo en esos medios, y vendo, como lo he hecho, llaveros, de puerta en puerta, libros, he vendido en tianguis. Julio, creo que estamos en la misma dinámica, pero yo te pido mesura, porque esa es una prioridad y es una cualidad sine qua non del periodismo. Coincido con Vicente en el sentido que hay enemigos con muchísimos recursos, monopolios a su servicio, y que nos están jodiendo. Entonces, si tú cedes a la víscera, vas a abonar para que tilden estos espacios de ingobernables y caóticos. Entonces, no ayudes, Julio, al descrédito de los espacios alternativos. ¿Con qué cerramos? Yo les voy a agradecer a los dos por decidir debatir conmigo. No voy a debatir en estos momentos con Julio C. Roa. No es la primera vez que tienes palabras críticas, mensajes críticos para Sin Censura, para tu servidor, pero a pesar de todo, Julio, tú sabes que te respeto, te admiro, he defendido tu trabajo en otros lugares y lo seguiré haciendo porque a pesar de tus críticas que pueden no gustarme, considero que tu trabajo vale la pena y es respetable. Por eso, a los que respeto y admiro les exijo más y les subo la vara. Y esa es mi única intención. Saben que soy un hombre honesto y lo que pienso lo digo, y aquí siempre tendrán el espacio abierto, todos los que quieran, incluso esos con los que no esté de acuerdo. ¿Con qué cierras tú, Julio C. Roa? Ya para finalizar,
y creo que no coincido con Ricardo, porque, pues, desde mi punto de vista, hay que criticar a los medios. Dice no conocer al señor Carlos Pozos, y yo insistiría en la pregunta: ¿qué opina de los personajes, de los reporteros que asisten a la mañanera, que prácticamente solamente van a adular al gobierno, al presidente? No contestó, dice no conocer a Carlos Pozos, y preguntaría, para finalizar, y no hay que tener miedo y no hay que sacarle a cuestionar al gobierno, le digo a Ricardo como a Vicente, y les pregunto: Azucena Pimentel, hablamos muchísimo, se ha hablado en tu programa muchísimo del montaje, y ¿qué les parece que en la mañanera nadie se ha atrevido, nadie ha tenido la puntada de preguntar al presidente: oiga, usted dijo, él lo dijo cuando se habló del montaje, si ella estuvo involucrada en este asunto, en el montaje, no puede estar trabajando en el gobierno con nosotros? ¿Por qué nadie en la mañanera le ha preguntado: oiga, presidente, usted dijo esto en tal fecha, ¿por qué Azucena Pimentel, parte del montaje, que usted exhibió el montaje, Genaro Benjamín exhibió el montaje, ahora no colabora con usted ahí en comunicación social, pero está en la Secretaría de Educación Pública, en una dependencia de la Secretaría? ¿No sería eso positivo? ¿Cómo ven esto? Para finalizar, pregunto ahí, les dejo esa pregunta. Ricardo. Bueno, entonces no me estás escuchando, Julio, porque di muy claramente mi opinión sobre los personajes que durante 5 minutos, 10 minutos hacen un soliloquio, y dije que no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, con los cuestionamientos claros. Yo los prefiero sumamente porque esos son las directrices del periodismo, cosas claras y muy puntuales. Entonces, escúchame por favor, porque ya di mi punto de vista sobre eso. Ahora, si tú dices que nadie le ha preguntado al presidente sobre Azucena Pimentel, entonces me da la impresión de que no ves las mañaneras, y me voy a dar a la tarea de enviarte varios momentos en donde le preguntan al presidente directamente qué pasa con Azucena Pimentel y las respuestas que da. Porque como periodistas, si estamos hablando de criticar al gobierno, pues hay que saber qué estamos criticando y si el presidente ha dado o no respuesta, y si ha habido planteamientos, y los ha habido sin duda. Entonces, ahora, sobre insistir en Carlos Pozos, pues discúlpame, no te conocí a ti, tampoco a Carlos Pozos, pero no me voy a poner a buscar, a ver, pues estas tareas que me parecen sumamente engorrosas para, pues, darte gusto. No, cuidado. Y sobre todo con Internet. La existencia de un ágora, Julio, donde las personas, el ágora es el Internet, sin importar nacionalidad, raza, inteligencia o capacidad expositiva, sienta un precedente fantástico. Todos pueden hablar, todos pueden decir, todos pueden afirmar, pero justo por eso, por esa apertura, han surgido también personajes irresponsables que con la mano en la cintura acusan de las peores granujadas a la gente, y como periodistas no nos podemos permitir ese tipo de cosas. Hay que tratar de poner las cosas en su justa dimensión. Y bueno, cuando sostengamos un debate, hay que hacerlo con las ideas y no patear el balón hacia Vicente, hacia Carlos Pozos, pues un tete a tete, como dicen los franceses. Entonces, si en otro momento tenemos la oportunidad de encontrarnos, pues que sea muy dirigido esto entre tú y yo. Y bueno, pues saludos, y aquí seguimos. Saludos, Julio, abrazo, Vicente, y nos vemos mañana. Para cerrar, mi querido Ricardo, mi querido Julio C. Roa, qué ganas de ponerte de pechito. No había participado para no meterme en este particular tema, pero se ve que no ves el trabajo de Sin Censura y algunas mañaneras se te pasan. Nuestra compañera Meme Yamel, nuestra corresponsal en Palacio Nacional, sí le ha planteado al presidente el tema de Azucena Pimentel, tal vez no como tú lo quieras, tal vez no con las palabras precisas que tú esperas, pero nosotros en Sin Censura no le sacamos al tema, y sí, te confirmo, Meme Yamel le ha planteado al presidente el tema de Azucena Pimentel en torno a el caso de Israel Vallarta
y el tema de los careos. Nada más para que quede claro. Y pues yo les agradezco a ambos. Y los invito para que sigan apoyando La Voz de Julio en YouTube, que es el canal de Julio Cerroa, para que busquen a nuestro querido Ricardo Sevilla en Twitter en @Sevilla Crítico, y yo les agradezco por haberse dado el tiempo de estar en este espacio y que se repita, que no tiene que ser por lo que dijo Julio Cerroa de Ricardo Sevilla o Ricardo Sevilla de Julio Cerroa. Hay muchos temas que debatir, hagámoslo en Sin Censura. Les mando un abrazo a los dos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, saludos. Bueno,